Hola a todos, pues ya estamos aquí en su tutorial de introducción a R para el curso de nichos. Ya les había compartido la página de GitHub, ahí van a encontrar un archivo HTML que se llama intro2R y es el tutorial que vamos a seguir en esta presentación. Les había comentado que R es un lenguaje de programación que es de código abierto que está basado en el lenguaje S. En sus inicios, R solamente se podían hacer operaciones estadísticas y gráficas. Sin embargo, a través de los años, el lenguaje ha crecido bastante de modo tal que ustedes pueden encontrar paquetes relacionados a hacer text mining, estadística espacial y desarrollo de aplicaciones web en un entorno que se llama Shiny. Lo anterior se debe a que sus usuarios en general se han convertido también en desarrolladores. Actualmente hay más de 12.800 paquetes, casi 13.000, y bueno, pues tienen la base y todos los paquetes que están en CRAN, que son los que les había comentado que fueron agregados a lo largo del tiempo por los mismos usuarios que se volvieron también desarrolladores. Y vean esta gráfica que les pongo acá, es una serie de tiempo del número de paquetes que fueron publicados en CRAN desde 2005 hasta enero de 2019. Entonces empezamos con un paquete en octubre de 2005 y conforme fue pasando el tiempo, vean cómo creció. En 2014 había 1130 paquetes. El primer curso que yo di fue en 2016, por mediados de julio de 2016, y había 3685 paquetes en CRAN. Ahora, en este último curso, que es el que les estoy dando, hay 12.854 paquetes. En este tipo de gráfico ustedes pueden dar zoom, es interactivo y bueno, pues si quieren saber más, les dejé en el repositorio de GitHub un script de R que se llama npaquetes y ahí van a poder ver el código necesario para descargar los datos del número de paquetes desde CRAN, de una tabla de datos, y cómo hacer este tipo de gráficos interactivos. En los paquetes que instalamos también creo que había puesto el nombre del paquete que hace estas gráficas, es iGraphs. Y bueno, para que lo chequen ustedes después. ¿Cómo obtenemos y instalamos R? Pues hay una página que se llama artproject.org. En esa se van a meter y van a ver algo como esto. Esta es una captura de pantalla reciente y vean que la versión de R es la 3.5.2, la última, y salió en diciembre de 2018. Entonces van a ver también anunciado la conferencia de R que se llama Use R, muy interesante. Yo alguna vez creo que fue en 2012 que asistí a una de ellas y van a ver una cantidad de personas que han desarrollado nuevos paquetes y lo más nuevo, o sea, ahí van a enterarse de lo que se está haciendo en el mundo de R. Entonces ahí está el link para que ustedes se metan y si quieren asistir estaría muy bonito. Entonces, aquí hay unos mirrors que son como espejos donde van a poder descargar R para los repositorios mexicanos. Hay uno en el ITAM, de hecho creo que lo puse dos veces, pero bueno, es uno en el ITAM y en otras partes. Aquí están las opciones para descarga, descargan de acuerdo a su sistema, está para Linux, está para Mac y está para Windows. También podrían instalar R desde su terminal para los usuarios de Linux o Mac. Hay una cosa que se llama en Mac Homebrew y es muy bueno porque les ayuda a instalar varios paquetes. Es como tener un Linux en Mac. Y bueno, pues para Ubuntu ahí está el README para instalar. Antes de empezar el tutorial, quiero que todos fijemos la semilla generadora de números aleatorios o pseudo aleatorios. Entonces, esta es la semilla que yo fijo y lo que va a hacer es que cuando yo genere un número aleatorio desde acá, desde mi computadora,
ustedes puedan sincronizar los relojes de sus computadoras para generar el mismo número aleatorio. Por eso les decía que pseudo aleatorios. Entonces ya estamos en la introducción. Vamos a ver sintaxis. Quiero aclarar que R, a diferencia de otros lenguajes como SQL, Basic, Pascal, es muy sensible a que ustedes tengan mayúsculas o minúsculas para definir una variable. Por ejemplo, si definimos la variable libro como en las montañas de la locura, fíjense que aquí hay un comando de asignación, esta flechita puede ser igual, ustedes podrían poner libro igual a en las montañas de la locura, y preguntamos a R si existe el objeto libro, les va a decir que es cierto. La forma de preguntar si existe el objeto libro es el comando exists. Entonces verán que es muy sencillo porque es muy parecido al como se dice en inglés. ¿Existe la variable o el objeto libro? Cierto. Entonces preguntemos, ¿existe la variable libro pero con la capital, con la L mayúscula? Y miren lo que nos sale, falso. Entonces les voy a recomendar cómo asignar variables en R. Les recomiendo que utilicen esta flechita, ya que es la forma, en la convención de cómo declarar variables en el lenguaje R. Bien podrían usar el igual, pero se recomienda utilizar la flecha. Entonces es nada más cuestión de formato, no tiene nada que ver con el resultado, al menos en esta parte, pero es una forma, es una convención. Entonces, ustedes pueden declarar variables poniendo primero el nombre de la variable y después el valor, asignan el valor, pero también pueden poner primero el valor y después el nombre de la variable, como ven en este ejemplo. Aquí como les había comentado, también pueden usar el símbolo de igual o bien utilizar el comando. El comando se llama assign. Entonces voy a asignar el valor de 3 a la cadena 3. Entonces si yo utilizo assign, en automático se va a crear un espacio en la memoria para la variable que se llama 3. Más adelante vamos a ver que sí existe. Ahorita parece que no. Pero vean, el comando print lo que hace es imprimir en pantalla. Si pongo print 1, la variable 1, pues me da el valor de esa variable y era el número 1. Print 2 igual me da el valor de la variable 2, que es el número 2. Y print 3, que aparentemente no lo habíamos definido en esta secuencia de comandos, sino con el comando assign, me da el valor de 3, como lo habíamos visto acá. En assign van a tener que declarar, entre comillas, el nombre de variable. Entonces, siguiendo esta lógica de cómo se declaran las variables, es importante notar que ustedes siempre deben de empezar con una letra para el nombre de la variable. Aquí hay un ejemplo con la variable olor. Le pongo olor igual a dulce, olor igual a agradable. Fíjense que son distintas a pesar de que se leen igual, por tener simplemente la mayúscula, son dos variables distintas. Cuando le pongo print olor con mayúscula, pues me regresa dulce, que es su valor. Si pongo olor con minúscula, me regresa agradable. Entonces, les había comentado que ustedes deben de declarar siempre una variable empezando con una letra. Ya después pueden poner un número. Entonces, fíjense, olor lo escribo con el 0, pongo fresco y también pongo otra variable que se llama olor, pero en vez de poner L, pongo 1, pongo fresco. Entonces, son dos variables distintas a las olor de arriba, que era dulce y agradable. Entonces, también pueden empezar el nombre de la variable con un punto. No es muy recomendable porque, como van a ver más adelante, cuando tengan más experiencia,
estos puntos no se declaran para funciones ocultas cuando están haciendo paquetes en general. Pero bueno, aquí ustedes les permite R poner punto ayuda igual a SOS, y cuando pongo print punto ayuda, pues me da el valor de SOS. Ahora, también R lo pueden utilizar como calculadora aritmética para hacer operaciones básicas. Por ejemplo, una suma, solamente como si fuera una calculadora, ponen 5, el símbolo de suma, más 89, eso es 94. En una resta, 18 menos 167, pues es menos 149. La multiplicación es con el asterisco, y aquí es 2 por 98, es 196. La división es con la diagonal, 6 entre 5, pues es 1.2. La potencia es con este gorrito, y bueno, 9 a la 9 es este valor, este número. El residuo de la división, que veremos una aplicación más adelante de un residuo, pero bueno, el residuo de 9, 7, en 9 entre 7 es 2. La parte entera de eso es 1. Entonces podemos verificar que 9 es la suma de su residuo más 7 veces la parte entera de la fracción. Vean, aquí está la operación, y vean que utilizo aquí paréntesis nada más para que se vea el orden de las operaciones. Pues primero hago el residuo de 9 entre 7 y después multiplico 7 veces la parte entera de la fracción. Eso es si lo sumo, me da 9. Ahora, el orden con los paréntesis, voy a poner una operación donde voy a sumar 1 más 1 sobre 300, y eso lo voy a elevar a la 300. Ese número es 2.71 y fracción, ¿no? Si recuerdan alguna vez sus clases de cálculo, van a ver que hay un límite que les calcula el número E. Este número que les estoy mostrando es una aproximación al número E, y ese límite es el siguiente. Límite de n cuando n tiene infinito, límite de 1 más 1 entre n a la n cuando n tiene infinito es igual al número E. Ese límite lo trabajó, si no mal recuerdo, Bernoulli en 1680, y bueno, ese es el número E que ustedes conocen. Para R tiene obviamente el número E ya guardado en su memoria, y para llamar al número E hay un comando que se llama exponente. Ex a la 1, pues es el número E. También hay otras funciones matemáticas definidas como el seno, el coseno, la tangente, y estas cuando piden el seno de 1 es 0.84 porque se los da en radianes. El logaritmo de 1 es 0, la raíz de 1 es 1, y bueno, también si quieren saber el valor del número pi, solamente escriban pi porque está, como les decía, está almacenado en su memoria, y ahí les da un valor. Ustedes pueden hacer más fino el número de dígitos que quieren utilizar para hacer operaciones. Por ejemplo, para pi, puedo pedirle mayor precisión, le puedo pedir una precisión de 16 dígitos, y vean, ya me lo expande. Hay un comando para redondear cantidades. Este comando es round, y bueno, 10 sobre 3 sobre 3.4, si quiero redondearlo solamente con dos decimales, pongo una coma y le digo cuántos decimales quiero de precisión. El comando ceiling es el entero mayor más cercano. Por ejemplo, un tercio, pues sabemos que es .3333. Si le utilizo este comando, pues me va a regresar el entero más cercano, que es 1. El entero mayor más cercano. El caso contrario es el entero menor más cercano. ¿Cuál sería? Pues el 0. R tiene algo que se llama Global Environment, y en este ambiente global se declaran las variables globales. Estas se pueden llamar en cualquier momento de su programa,
Siempre y cuando hayan sido declaradas, ustedes pueden recurrir a estas variables globales que tienen información, ¿no? Un caso particular de un caso diferente de Global Environment serían las variables locales, que esas se declaran dentro de las funciones y ustedes, si quisieran llamar una variable local al ambiente global, no podrían llamarlo porque solamente se maneja dentro de una función. Aquí les voy a mostrar un ejemplo de ambiente global con una tasa, con una variable global que se llama tasa anual. Imaginen que quieren comprar un Audi RS5 y no es porque me gusten los coches, solamente lo pongo de ejemplo, miren. Y que lo quieran comprar a 48 meses, es decir, a 4 años. La tasa anual que maneja Audi es aproximadamente del 13%, 12.9%. Entonces, olvidándose de esos pagos extras que hacen por como comisión por apertura y los que les quieran cargar, vamos a hacer el cálculo de cuánto se pagará por este Audi después de 4 años. Entonces, el precio de lista de este coche es de 1.484.900 pesos mexicanos y la tasa anual es de 12.9%. Entonces lo declaramos en tasa anual, .199. Entonces, calculemos el interés anual simplemente multiplicando el precio de lista por la tasa anual. Anualmente pagaríamos casi 200,000 pesos, 191.552.1 pesos por año de puros intereses. Después de 4 años, es decir, el precio de lista del coche por la tasa anual por 4 años, fíjense en el orden de las operaciones con los paréntesis, la jerarquía, y verán que después de 4 años van a pagar 766.208.4 pesos, o sea, poquitos intereses. Ya, si sumamos el precio de lista más lo que pagan por intereses, este cochecito que era de 1.400.000 y algo pesos, les sale en 2.251.108.4 pesos. Eso es utilizar a R como calculadora y quiero que vean cómo en cualquier momento yo estuve llamando las variables globales, la tasa anual, el interés por 4 años una vez que lo definí, pero siempre estuve usando tasa anual. Ahora, vectores y matrices en R. Entonces voy a utilizar vectores definidos en el espacio Rn, es decir, en los números reales. Y bueno, el escalar solamente lo vamos a definir como una cantidad numérica, un entero o un número real. Y el vector vamos a decir que es una tupla que está compuesta por n números reales o componentes del vector. Esto nada más es notación aquí. Y bueno, también hay algo que se llama vector columna, que es como un vector en forma de columna, una matriz de una sola columna. Y bueno, nada más ahí se los muestro. ¿Cómo vamos a hacer la indexación? Recuerden que les había comentado que la indexación es de las cosas más potentes en programación. Entonces, ¿cómo voy a indexar un vector en matemáticas? Pues es sencillo. Si yo quiero saber de este vector que le llamé f, que está compuesto por el 5, el 2, el 4 y el 3, ¿cuál es el elemento 2 de ese vector? Es el 2. ¿Cuál es el elemento número 3 de ese vector? Es el 4. ¿Cuál es el elemento número 4? Es el 3. Bueno, así. En R, a diferencia de otros lenguajes de programación como Python o C, la indexación siempre empieza igual por el 1. En los lenguajes de C y Python se empieza por el 0. Nada más es una nota. Y vean, aquí voy a definir un vector en R. Entonces, ese vector que había llamado f con notación numérica, bueno, matemática, aquí lo voy a definir desde mi consola de comandos. Como f, asigno el valor de comando concatenar, que es una función que nos ayuda a construir vectores, y el primer elemento de mi vector es el 5,
separo con una coma, el segundo elemento es 2, el tercero el 4 y el cuarto es 3. Entonces fíjense, el comando es concatenar, abren paréntesis y meten los valores de su vector. Entonces, como habíamos dicho, que en R ustedes empiezan la indexación por el 1. Si yo quiero saber cuál es el tercer elemento del vector f, utilizo unos corchetes y pongo nombre del objeto, en este caso es un vector que se llama f, abro corchetes y le pido el 3, que es el elemento 3. Como ya habíamos visto, es el valor de eso, de ese elemento es el 4. ¿Cuál es el elemento 1 de ese vector? Pues bien, aquí nos fijamos, es el 5 y bueno, efectivamente R nos está regresando el 5. Pueden subtraer un conjunto de ese vector f, no solamente un número, pueden pedirle un vector más pequeño, por ejemplo de 2 o 3 elementos. Este vector tiene 4 elementos. Fíjense, voy a llamarle a f como f1 a el vector que está constituido por los elementos 1, 3 y 4 del vector f. ¿Cuáles eran los elementos 1, 3 y 4 del vector f? Era el 5, el 4 y el 3. Ese es f1. Entonces aquí utilicé la indexación para crear un nuevo vector llamado f1 que tiene los elementos 5, 4 y 3. Bueno, los elementos es el 1, 3 y 4 del vector f, pero el resultado es el número 5, 4 y 3. Generación de secuencias vectores regulares en R. Bueno, la forma más común para generar vectores, imagínense que ustedes les piden construir un vector con 100 elementos, del 1 al 100. Entonces ustedes tendrían que teclear utilizando esta lógica que les había mostrado aquí arriba. Tendrían que poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta el 100, ¿no? R tiene una serie de comandos que les van a ayudar a construir vectores. El más común y el más sencillo que se aplica para números enteros es este 1, 2.10 y dice, quiero que construyas un vector desde el 1 al 10 yendo de 1 en 1. Entonces vean el resultado, es de 1 a 10. Si ustedes quisieran poner de 1 a 100, los aliento a que prueben, les va a construir el mismo vector, un vector, perdón, con 1 hasta 100, con incrementos de 1 en 1. Ahora, si ustedes quisieran definir el tamaño del salto, de la partición, hay un comando que se llama sec, y en este vamos a definir desde dónde vamos a empezar la secuencia, hasta qué número vamos a terminar la secuencia y los incrementos cómo van a ser, los saltitos. Por ejemplo, este que tengo es un vector que va del 1 al 10, pero va de 2 en 2, entonces del 0 al 10. Entonces empieza desde el 0, después 2, 4, 6, 8, 10. Otro, no solamente tienen que ser números enteros, también pueden poner fracciones, por ejemplo, de 0.01, de 0 al 1, de 0.01, los saltitos, pues empieza desde el 0, el siguiente es el 0.01 y así sucesivamente hasta el 1. Tiene 101 elementos este vector que generé. Ahora, si ustedes quisieran generar un vector con un tamaño definido, aquí yo no sabía cuántos, bueno, a menos que hubiera hecho el cálculo, cuántos elementos iba a tener este vector. Resultó que de 0 a 1, de 0.01 en 0.01, pues son 101 elementos. Pero si yo quisiera tener un tamaño definido para la longitud de mi vector, en vez de usar pi, voy a usar otro parámetro. Esto que ven dentro de la función sec, que es el comando sec que les he estado platicando, se llaman parámetros. Este es un parámetro de la función que se llama pi
y les define la partición de cuánto en cuánto van a ir saltando. Pero hay otras opciones y ustedes podrían pedir ayuda, preguntar en la ayuda cuáles son las otras opciones. Una de ellas es length.out, que es la longitud del vector que quiero, ¿no? A mí me gustaría construir un vector de 40 elementos desde el 13 hasta el 25. Y fíjense, empieza desde el 13, él calcula la partición de modo tal que solamente tenga 40 elementos. Hay un comando que se llama rep, que sirve para generar repeticiones de vectores, secuencias repetidas o vectores repetidos. Esto se utiliza mucho en estadística para construir los niveles de sus tratamientos, pero bueno, aquí nada más les voy a mostrar un ejemplo de rep nada más. Entonces, defino el vector vec como A y B. Recuerden una cosa, los vectores en R solamente pueden ser de dos tipos, pueden ser numéricos o cadenas de caracteres. Entonces, aquí tengo uno que es de cadena, ¿no? A y B. Allá arriba tenía los vectores que eran numéricos. Entonces, este vector de tipo cadena, quiero que me lo repitas dos veces. Entonces, toma y hace dos réplicas, AB, AB. Uno de los parámetros de la función rep, del comando rep, es times. Y bueno, como le pedí times igual a 2, me repite dos veces. Vean, esta es la salida. El rep vec, con el parámetro each, lo que va a hacer es que va a tomar cada elemento del vector vec y va a repetir el número de veces que yo le indique. Entonces aquí, vean, el orden es distinto. Aquí le pedí que repitiera vec y que cada elemento lo repitiera cada dos veces. Entonces me salen dos veces A y dos veces B. A diferencia de acá. También salen dos veces, pero con otro orden. Aquí repite el vector completo dos veces y aquí repite cada elemento del vector dos veces. Hay un comando que se llama sample. Estamos trabajando, fíjense, sobre vectores todavía. Entonces, este comando es para sacar una muestra aleatoria de un vector. Entonces, imaginen que tenemos una secuencia aleatoria de 1 a 1000. O sea, pensemos en personas. Y que vamos a sortear que a 100 personas les vamos a dar algún premio o vamos a sortear algo. Entonces, la forma de obtener números aleatorios de esa secuencia de 1000 personas solamente es con el comando sample. Entonces, definen su vector, que recuerden cómo se formaban vectores regulares de uno en uno para números enteros, es con el comando dos puntos. De 1 a 1000 es un vector de 1, 2, 3, 4, 5, está constituido desde hasta el 1000, ¿no? Y si quiero tomar una muestra, utilizo sample. ¿Cuáles son sus parámetros de la función sample? Es x, que es el vector al que van a sacar la muestra. Size es el tamaño de la muestra que van a sacar. Y si van a querer reemplazo o no, con reemplazo el muestreo. Le vamos a poner false porque estamos suponiendo que las personas que vamos a sacar las 100 personas a las que vamos a darles el premio no pueden ser premiadas dos veces. Ahora veremos cómo medir la longitud de un vector en R. Entonces, la idea es muy sencilla. Ustedes tienen un vector al cual no saben su longitud, pero la desean saber. El comando para tener esa respuesta es length en R. La forma más primitiva de saber la longitud de un vector es definir el vector e imprimirlo en pantalla, en la consola. Entonces, esta es una forma que bien sirve, como veremos más adelante. Ahorita lo haremos desde la consola.
Y vean, defino el vector, no sé cuántos, es un vector que va de 0 a 1 con incrementos de 0.0025. ¿Cuántos elementos tendrá este vector? Pues les decía que la forma primitiva de hacerlo es solamente imprimir en pantalla y fijarnos cuántos es. ¿Cuántos son? Son 401 elementos. Pero la otra, que es mucho más sencilla, es utilizar este comando, length 401 elementos, la misma respuesta. Imagínense si lo hiciéramos por medio de consola con un vector o con una matriz de datos, una tabla de datos que tiene un millón de elementos. Entonces, pues tardaríamos muchísimo tiempo en esperar a que R termine de imprimir esos 10.000 o 1.000.000 o 10 millones de elementos. Esta es una de las formas, con length. La siguiente cosa que veremos es matrices en R. Ok, entonces, ¿qué es una matriz? Es un arreglo bidimensional de números donde cada elemento de la matriz, a la que denominaré M, se puede identificar por una fila y por la columna J a la que pertenece. En R las matrices pueden ser de dos tipos, numérica o de cadena. Nada más o numérica o de cadena. No podemos mezclar números con cadena en las matrices. De hecho, cuando ustedes tratan de hacer una mezcla de números con caracteres, R internamente hace una operación que se llama casteo y lo que hace es convertir todos sus números a tipo carácter y ya no pueden hacer operaciones numéricas sobre esos que eran números antes. Lo veremos más adelante con un ejemplo. Primero vamos a ver cómo se crean las matrices en R. El comando para crear matrices es matrix, como tal, matriz en inglés, y necesitamos declararle a R cuáles son los elementos que van a conformar esa matriz y de qué dimensión en términos de número de renglones y número de columnas tiene esa matriz. Entonces aquí el ejemplo que les pongo, genero un vector de 16 elementos de 1, empezando desde el 1 hasta el 16, y eso entra como parámetro de la función matrix, que son los datos. ¿Cuántos renglones? Le voy a pedir 4 y cuántas columnas, 4. Entonces, imprimimos esa matriz que acabo de crear y si se dan cuenta, el arreglo de esta matriz es por columna. Entonces empieza, primera columna está constituida por 1, 2, 3, 4. Segunda columna 5, 6, 7, 8. Tercera columna hasta la cuarta columna tenemos el 16. Entonces espero que esté entendiéndose todo hasta acá y veamos cómo acomodar esos mismos elementos pero ahora por renglón. Y es una forma también sencilla, es un parámetro extra a la función matrix. Entonces, la misma idea, elementos son los datos, ¿cuántos renglones? 4, ¿cuántas columnas? 4, y que solamente que vamos a poner que por renglón igual a true. El parámetro por default de matrix es by row igual a false y por eso lo acomoda por columna. Si no se acomodan por renglón, pues se tienen que acomodar por columna. Pero si nosotros hacemos explícito que queremos el acomodo por renglón, entonces R lo entiende y ahora el acomodo es por renglón 1, 2, 3, 4, primer renglón, 5, 6, 7, 8, segundo renglón y así hasta el cuarto renglón que tiene hasta el número 16. Como se había mencionado, las matrices en R solo pueden ser de dos tipos, numéricas o de cadena de caracteres. En el segundo caso, vamos a crearnos una matriz de tipo cadena, con
vamos a aprovechar que hay un comando en R que tiene guardadas las letras, es un objeto que tiene guardadas las letras del abecedario y este comando se llama letters. Letters en mayúscula tiene todas las letras del abecedario en mayúscula. Si ustedes pusieran letters en minúscula, esto sería las letras del abecedario minúsculas. Veamos cómo se hace para que no sea un invento mío. Les voy a mostrar aquí en la consola. Entonces, si yo escribo letters con minúscula, pues ahí están las letras en minúscula. Si pongo en mayúscula, solamente son las mismas, pero en mayúscula. En el ejemplo que les voy a mostrar va a ser crear una matriz con las letras del 1, desde la primera letra que es la A hasta la letra 9 que me parece que es la I. Ahorita vemos mejor. Y sí, sí, sí es la I, miren. Entonces, primero guardo, acuérdense, indexación letters, solamente quiero del objeto letters, del primer elemento al elemento 9. Esa es una forma de utilizar la indexación. Acuérdense que lo habíamos mostrado hace unos momentos, que si querías un subvector de un vector, nada más tenías que utilizar el corchete indicando cuáles elementos querías. En mi caso quiero del 1 al 9, por eso pongo 1, 2.9 y va a extraer todas las letras desde la A hasta la I, que es la novena letra. Lo voy a guardar aquí, en este objeto que le llamé letras. Vamos a crear la matriz de caracteres con el comando matrix. ¿Qué datos? Pues letras. ¿Cuántas columnas? ¿Cuántos renglones? Va a ser una matriz cuadrada de nuevo de 3×3 en este caso e imprimimos. Ahora, si quisiéramos combinar letras y números, pues fíjense qué es lo que hace R. Vamos a poner letras B. Este objeto va a tener las letras mayúsculas desde el 1 al 8 y los números del 1 al 8. Entonces, aquí vamos a concatenar a las letras con los números y después vamos a poner letras, números, el objeto nuevo que tiene letras y números en matrix. Entonces, en forma de matriz. Letras, números son los datos. ¿Cuántas columnas? ¿Cuántos renglones? Es 4×4. Y la imprimimos. Entonces, si se dan cuenta, ahora los números aparecen con unas comillas. Eso quiere decir que R aplicó el casteo y ahora lo está trabajando como si fueran de tipo cadena. Es el casteo. ¿Cómo podemos indexar matrices en R? Pues, como habíamos mencionado, R utiliza, una matriz es un arreglo bidimensional donde tenemos filas y columnas, o renglones y columnas, y ahora, en vez, a diferencia de los vectores, que nada más son unidimensionales, es un arreglo unidimensional, las matrices van a necesitar dos cosas, el renglón y la columna, para hacer la indexación. Ahorita voy a crear una matriz que tiene los elementos de 2 al 4 y va a tener 48 elementos. Entonces, primero creo un vector. Entonces, el vector se llama DATS, de datos, que utiliza el comando sec y va desde el 2 al 4 con 48 elementos. Lo voy a convertir, este vector, estos elementos, los voy a poner en arreglo matricial y va a ser una matriz de 6 renglones por 8 columnas y el acomodo va a ser por renglón. Vamos a crear esta matriz en nuestro R. Si ustedes están trabajando RStudio, adelante y veamos.
Entonces, aquí that's, como les había dicho, es un vector, ahí están, solo una dimensión. Si yo quisiera tomar el primer elemento, o bueno, veamos el décimo elemento, solamente utilizo el corchete y le digo qué elemento es. Quiero el 10 y es el 2.38. Ok. Pero si quisiera extraer de DATS dos elementos, digamos el 1 y el 10, utilizo concatenación y tomo 1,10. Entonces ese es el 1 y el 10. Ok, eso nada más para recordar un poco lo de los vectores. Voy a meter este vector, lo quiero en un arreglo bidimensional, que es la matriz. Entonces el primer parámetro de la matriz es el vector con los datos, número de renglones, ¿cuántos renglones? Son 6. ¿Y cuántas columnas? 8. El arreglo sí es por renglón. Y vean, ahí está. Ahí está la matriz que imprimí de 2 hasta el 4. Y vean, son 8 columnas y 6 renglones. 6 renglones y 8 columnas. Si yo quisiera saber cuál es el elemento que se encuentra en el renglón 3 y columna 6, tengo que utilizar una indexación algo diferente a la de vector. Aquí necesitamos los renglones y las columnas. En el lado izquierdo siempre vamos a tener los renglones. Este es el renglón 3 y esta es la columna 6. Veamos cuál es el 3 con 6. El 3 con 6 sería este número, 2.89 y fracción. Veamos si efectivamente R nos está regresando ese número. Ahí está. Si yo quisiera imprimir todos los elementos del renglón 2, o sea, todos estos elementos, solamente necesito utilizar esta sintaxis, que es de la matriz M, abro corchetes, imprímeme el renglón 2, indicamos el 2, coma, y dejamos el espacio sin nada aquí, y veamos qué es lo que hace. 2.34, 2.38, es todo el renglón 2. Ahora, de forma lógica, ¿cómo imprimiríamos la tercera columna o solo una columna? Pues tomamos la misma lógica de la matriz M, dejo en espacio, en blanco, la parte que corresponde a los renglones y en columna indico qué columna quiero imprimir. Esta es la 3. Y ahí está, fíjense. Esta es la columna 3. Desde 2.08 hasta 3.95. 3. Columna 3 hasta 3.78. Y ahí está, con sus 6 elementos, porque cada columna tiene 6 renglones. Regresemos al tutorial para... Esta es un poco práctica de lo que ya hemos visto durante el tutorial, lo que hemos aprendido, y vamos a combinar diferentes formas de indexar. Entonces nos vamos a crear una matriz que tiene del 1 al 25, elementos del 1 al 25. Entonces, el 1, ¿cómo creamos ese vector? Como son números enteros, puedo utilizar el comando 2 puntos, entonces pongo 1, 2.25, y este es el vector que tiene elementos desde el 1, 2, 3, 4 hasta el 25. Lo voy a poner en arreglo matricial con el comando matrix.
¿Cuáles son los datos? Pues DATMAT. ¿Cuántos renglones, cuántas columnas? Ncol igual a 5, que son 5 columnas. Nrow igual a 5 renglones. Si se dan cuenta, no importa cómo ustedes declaren, si primero nrow o ncol, mientras sean explícitos en decir qué parámetro están utilizando, no importa el orden. Y vamos a acomodar esta matriz por renglón. Eso lo vamos a poner como igual a true. Entonces, el primer ejercicio, quiero imprimir las primeras 3 filas de las columnas 1 y 2. Entonces, vamos a nuestra consola de R y hagamos el ejercicio. Creamos la matriz, la imprimimos y ahí está por renglón. Y veamos del 1 al 3 y solamente las columnas 1 y 2 serían estas, bueno, estos elementos de acá. Veamos si es cierto. Aquí. Ok. Como ven ustedes, es este subconjunto, es esta matriz pequeña. Si yo quisiera imprimir los elementos del 1 al 5, puedo utilizar el comando concatenar. Concatena 1, 2, 3, 4 y 5 en términos de que esos son los renglones, y solamente quiero imprimir la columna 1 y 5 y ese es el resultado. Veamos aquí. Entonces voy a imprimir los renglones 1, 2, 3, 4 y 5 de las columnas 1, que es esta, y la 5, que es todo esto. Vean el resultado. Ahí está, hasta el 25. Ok. ¿Qué otra cosa? Pues esto mismo lo podría haber hecho con del 1 al 5 con el comando 2 puntos y sí, 1,5. Y ahí está, el mismo resultado. Son diferentes formas de llegar al mismo resultado. Entonces ustedes se van a ir acomodando con el tiempo a una u otra forma de hacer las cosas, pero ambas son correctas. Ya terminamos lo básico de matrices, cómo indexar, utilizar indexación